Bienvenidos. Es la frase que nos dicen cuando llegamos a algún lugar. Las personas intentan hacernos sentir bien, hacernos sentir cómodos para poder entrar y disfrutar de aquellas cosas que las personas están ofreciendo. Puede ser un negocio de comida, puede ser un negocio de ropa, puede ser una escuela, puede ser cualquier lugar. Bueno, en el Sermón del Monte el Señor Jesús estaba hablando sobre esto. Y podríamos sintetizar la enseñanza del día de hoy, los versos que vamos a estudiar, que voy a exponer, en esta sola frase: bienvenidos. Dice el Señor Jesús lo siguiente: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Por qué entramos entonces en algún lugar? Porque algo ha cautivado nuestros sentidos, porque algo ha atrapado nuestra mente, nuestros pensamientos, porque algo ha cautivado nuestro corazón. Esta es una de las enseñanzas más claras, más precisas sobre el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de salvación que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que por medio de su obra, de su vida, de su sacrificio, muerte, resurrección y ascensión, podamos ser redimidos, podamos ser salvos. El Señor Jesús, entonces, está hablando sobre el Evangelio, pero el Evangelio tiene una mala noticia. Y esta mala noticia no es para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que le rinden su vida, sino es para aquellos que le dan la espalda al Señor Jesucristo. La mala noticia es para aquellas personas que menosprecian, rechazan o ignoran el sacrificio del Señor Jesús. Recordamos el Sermón del Monte, había una gran cantidad de personas de diferentes estatus sociales, de diferentes lugares, no solamente de Judea, de Jerusalén o de la tierra de Canaán, sino que también había personas como los romanos, había personas de Siria, había personas del otro lado del Jordán, había personas de diferentes lugares geográficos, pero había personas religiosas, personas que se oponían a Jesús y que cuestionaron constantemente el ministerio y las cosas que el Señor Jesús enseñaba y las cosas que el Señor Jesús hacía. Había personas como los discípulos que estaban siguiendo al Señor Jesús, y no solo me refiero a los 12, sino también había más personas que habían comenzado a caminar con el Señor Jesús, mujeres, había una gran cantidad de discípulos, pero el grueso de toda esa audiencia, la mayoría de las personas, estaban en situaciones difíciles. Algunos habían perdido toda esperanza. Esperanza en la religión, esperanza en la promesa que habían escuchado, pero que no conocían ellos de primera mano, sobre un Salvador que vendría a librar y a salvar al pueblo judío. Había personas sin esperanza, porque a lo largo de su vida, por sus malas decisiones, por causa del pecado, habían caído en una espiral descendente sin freno, y su vida estaba destruida. Había personas que habían perdido su esperanza, pero esperanza por causa de crisis, enfermedades, problemas familiares, problemas personales, situaciones de pecado personal. El Señor Jesús, y podemos sintetizar de esta manera el tema, habla de dos puertas, habla de dos caminos y habla de dos destinos. Y comienza el Señor dando una orden, una instrucción. Así comienza diciendo, su anuncio del Evangelio se sintetiza en esta frase: entren por la puerta estrecha. Siguiente frase da como la razón: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Esta puerta ancha que describe el Señor Jesús, dice, es una puerta amplia. Y cuando hablamos en la Biblia sobre puertas,
Encontramos en la Biblia que en las puertas de los lugares se decidían cuestiones legales. En las puertas de las ciudades se juntaban las personas importantes para tomar decisiones sobre política o sobre sociedad. Las puertas también pueden hablarnos de las decisiones. ¿Cuál es la puerta que he de tomar? La puerta, Jesús dice, hay una puerta. Yo les digo que entren por la puerta estrecha, pero dice, hay una puerta que es amplia, es como un portón. Y habla esa puerta de tomar una decisión. Esa decisión es contraria a lo que el Señor Jesús está diciendo. Él dice, entra por la puerta estrecha, entra por la puerta angosta, entra por la puerta pequeña. Pero hay una decisión contraria. Y es como un abanico, es amplia, es como un portón. De un lado el Señor Jesús está hablando y diciendo, mira, entra, te invito, entra, bienvenido a esta puerta. Pero por el otro lado dice que también hay un letrero que dice bienvenido. Y podríamos decir bienvenido y poner puntos suspensivos. La pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde te están dando la bienvenida? Entonces, pasemos al siguiente punto. Dice, y espacioso el camino. Esa puerta ancha, esa puerta amplia, te lleva a un camino que es ancho, espacioso. Pensemos entonces, cuando el Señor Jesús estaba hablándole a las personas, ¿cómo entendían las personas esta enseñanza? Hay una puerta ancha que me lleva a un camino espacioso, muy amplio. Bueno, pensemos en esas personas. Como dijimos, personas religiosas. ¿Cuál es qué ofertas hay en ese camino? ¿Qué oferta hay para las personas que entran a través de esa puerta amplia? ¿Religión? Las personas habían conocido la religión. Y tal vez no solamente la religión judía, practicando una liturgia de fiestas, de sacrificios, de ayunos, de buenas obras. Probablemente dentro de esa encontrábamos también a los romanos que tenían miles de dioses, diferentes exigencias de cada dios, sacrificios diferentes. También había dentro de esa audiencia personas que ya no creían en la religión. Y entonces, esa puerta de bienvenidos, esa invitación bienvenidos, a muchos les había llevado a tomar esa decisión y ese camino de la religión, pero que la religión no les daba acceso al perdón de sus pecados. Ninguna religión afirma perdonar pecados. Ninguna religión afirma realmente llevar a un lugar de descanso, al paraíso, al cielo, y que realmente se pueda confirmar. Porque para que pudiera una religión confirmar que el nirvana es el lugar perfecto, es el paraíso, o como dicen algunas otras personas, hay un paraíso donde te están esperando muchas vírgenes si eres hombre, y si eres mujer muchos hombres hermosos, y que si tú sufriste en nombre de la religión, de su Dios y su profeta, pues entonces tú mereces un lugar especial en ese lugar. Pero si tú rechazaste a ese profeta, esa religión, eres un infiel, y entonces tú mereces la condenación y mereces ir al castigo eterno. Pero ¿quién puede confirmar esto? O el ir trascendiendo, ir llegando a niveles superiores o inferiores, o llegar a ser uno con el universo, con el cosmos, con el uno, con la fuerza. ¿Quién puede entonces afirmar esto y comprobarlo? De manera que el día de hoy podemos
confirmar, comparándonos con aquellas personas, que religiones sobran y que promesas sobran. Algunas personas creyeron en la política. Algunas personas, como Mateo, se vendieron a los romanos para obtener un bien político, económico, bueno, no social, pero sí económico y político. Pero de todas maneras, su corazón estaba en crisis. Las personas que habían llegado entonces también a la desesperanza por causa de su propio pecado. Personas que se entregaron a la inmoralidad. Ese es el camino ancho. Que la inmoralidad promete placer, pero que a la larga la gente se va viendo hundida en una vida de depravación, en una vida de enfermedad moral, en una vida de desprecio y autodesprecio por causa de esa depravación moral, sexual puede ser, pero también las drogas. También podemos hablar del orgullo, de la amargura. Dentro de ese camino amplio podemos encontrar que muchas personas cayeron en enfermedades, muchas personas perdieron familias, muchas personas perdieron pues riquezas probablemente, muchas personas acabaron totalmente inválidas, como lo encontramos a lo largo de los evangelios, por haber tomado ese camino amplio, ancho, que prometía placer, que prometía que las fiestas eran lo mejor que podía uno disfrutar, que tal vez vivir llenándose de vino podía ser algo que motivara a la alegría o alguna otra sustancia. Amplio es ese camino. Esa puerta que dice bienvenido tiene una gran oferta de cosas que para las personas podrían haber sido en ese momento, para la humanidad, cosas que atraían y que sí, de una manera momentánea, producían placer. Pero que al final dice el Señor Jesús, el tercer aspecto es que ese camino, que es amplio, dice, conduce a la destrucción. El Señor Jesús claramente dice, mira, puedes entrar por esa puerta amplia. Es muy amplia, es muy grande y tal vez es muy llamativa. Y tal vez toda la oferta de los productos que hay allí, la religión, el paganismo, la fiesta, el placer, puede ser atractivo. Pero ¿sabes en dónde termina la religión? En un engaño, porque nadie puede prometerte el perdón de los pecados y reconciliarte con Dios. Porque las personas tenían que entender que todo se trataba de Dios. Ese camino de la fiesta, un día la fiesta se va a acabar porque el cuerpo no va a resistir más fiesta. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14. Decía el mismo Salomón, el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué hay de nuevo debajo del sol? No hay nada, porque lo que hoy es lo mismo que fue ayer y lo mismo que va a ser. Y el Señor Jesús da un ejemplo muy contundente. Lo voy a leer, Marcos capítulo 8, versos 36 y 37. Dice así, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Son preguntas retóricas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice la traducción Reina Valera 60. ¿De qué te sirve ganar todo lo que tú creas que vale la pena o lo más valioso en este mundo si se pierde tu vida? Al final del camino, ni los sacrificios, ni los dogmas, ni el paganismo, ni la idolatría, ningún Dios te reconcilia con el Dios verdadero, el Dios creador. Entonces el Señor Jesús dice, su fin o el camino es a la destrucción. Y dice,
y la mayoría, o muchos, son los que entran por ella. Esa puerta llamativa es el letrero de bienvenidos. Podríamos decir bienvenidos al infierno. Bienvenidos a una vida destruida. Bienvenidos a una vida de crisis. Bienvenidos a una vida lejos de Dios. No hay certeza en esa vida. No hay evidencia de que sea real el placer, la victoria, la libertad, el amor que te pueda ofrecer ese mal camino. Ni el nirvana, ni el paraíso, ni el purgatorio son reales. Lo que sí es real, detrás de ese camino, dice el Señor, es la destrucción, es el infierno, es el lugar de tormento. El Señor Jesús quería que todos supieran que el estilo de vida que escogen los que entran por esa puerta tiene un final, un mal final. Es una mala puerta, es un mal camino y es un mal final. No solamente va a terminar con la muerte física, sino que va a terminar con la muerte eterna, dice la Biblia, que es la separación eterna del hombre, de su Dios, de su Creador. Entonces volvemos a la primer parte del verso 13. El Señor Jesús dio un consejo y dijo: entren por la puerta estrecha. Puede ser una orden si lo quisiéramos tomar así. Entren por esta puerta y anden por este camino y llegarán a este destino. Eso es lo que el Señor Jesús está aconsejando. La buena noticia del Señor Jesucristo es que Él no hablaba de una religión. Él hablaba de una persona que era Él mismo. El Señor Jesucristo se presenta como el Salvador. El Señor Jesucristo no presenta una religión, sino se presenta Él como el que salva, como la única persona que puede reconciliar con Dios. Toda esa multitud de personas debían saber una cosa: necesitaban a esa persona que estaba enfrente, que les estaba diciendo: entren por esta puerta. Y voy a leer el Evangelio de Juan. ¿Cuál es esa puerta? Juan capítulo 10, versos 7 al 9, que dice así: por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Dijo el Señor Jesús: entren por esta puerta. Pero Él mismo dice: yo soy la puerta. Jesús afirmó: yo soy la puerta. Y el que entra por mí, ese será salvo. Así literalmente lo dijo. Y se moverá con entera libertad, será libre. Entonces, la puerta estrecha es Jesús. Yo soy la puerta. Segunda afirmación. Dice el Señor Jesús, regresando a Mateo, ya que explicó, dice el verso 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. El Señor Jesús dice: mira, aquí la oferta no es un falso placer, no es una falsa popularidad. La oferta no es algo cómodo para el ser humano, algo que eleve el ego, la autoestima. El Señor Jesús dice: es una oferta simple, pequeña, es una oferta muy precisa, es una oferta muy clara. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 6, dice así:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El Señor Jesús dice, este camino no se trata de una senda de cosas que hay que hacer como en la religión, de intentar ganar el favor de un supuesto Dios. No, el camino no se trata de adquirir cosas. El camino se trata de Jesús mismo. Jesús mismo siendo el único camino, la realidad como camino, la verdad como camino, que conduce y que lleva a la vida, que es Él mismo. Y termina diciendo, y son pocos los que la encuentran. Entonces, Juan capítulo 11, verso 25, el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando dijo estas palabras, hizo una pregunta. ¿Crees esto? ¿Qué significa entrar por la puerta que es Jesús? Es confiar, es creer en Jesús. ¿Qué creo de Jesús para poder ser salvo? Creo que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Significa que Jesús es el único, como hombre perfecto, como Hijo de Dios, calificado para ser el Salvador. Que vivió la vida perfecta que nadie podía vivir. Que murió como sacrificio perfecto pagando nuestros pecados y pagando nuestra libertad. Nos compró con su sangre. Y al resucitar de entre los muertos, da vida eterna. Y Él confirma que todo lo que Él habló acerca de la vida, acerca de la moral, acerca del propósito, acerca de Dios, acerca de la muerte, acerca de la resurrección de los muertos o de la vida más allá de la muerte, confirma con su resurrección que todo lo que Él enseñó, que todo lo que dice la Biblia es verdadero. El Señor Jesús también, cuando dijo que Él es el camino, creer en Jesús significa que cuando Él dijo yo soy el camino, estaba diciendo no hay otro camino. No existe otro camino. El único camino a la salvación es Jesús. Él es el Salvador, Él es la salvación. La única verdad real, absoluta, porque sí hay verdades absolutas en cuanto a la salvación, en cuanto a la relación de Dios con el hombre, la única verdad absoluta es Jesús. Él es la realidad de todas las cosas. Cualquier cosa que contradiga lo que el Señor Jesús dijo o enseñó e hizo es mentira. Son mentiras. Lo único verdadero es Jesús y lo que Él dijo. Creer en Jesús significa que creemos que Él, y la evidencia es clara, contundente, testigos físicos, humanos, la tumba vacía, el cambio de la historia y la transformación que hemos sufrido muchísimas personas gracias a la vida de Cristo, al venir a morar en nuestro espíritu. Esa es la confirmación de que Jesús es la vida. Jesús dijo, ¿crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús habló de este peligro. Después de exponer estas palabras, la multitud estaba frente a un reto o frente a una oferta o frente a una proposición, frente a una decisión. Jesús dijo, puerta amplia, una puerta pequeña. Un amplio camino
que lleva a la destrucción, a la muerte, a la condenación eterna. Un camino angosto. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el destino, la vida eterna. Las personas estaban ante Jesús. ¿Qué iba a pasar con esas personas cuando se levantaran al final de este sermón? Al final de todo este mensaje. Fue un mensaje largo. Fue un mensaje donde el Señor Jesús habló de carácter, habló del reino, habló de la moral, habló de las actividades espirituales, habló de tantas cosas. Pero está cerrando el sermón y está enfocándose y diciéndoles, tienen que tomar una decisión. Hoy están frente a una decisión. La puerta amplia, la puerta estrecha, el camino amplio, el camino angosto, la muerte eterna, la condenación eterna, la destrucción eterna o la vida eterna. Y él mismo hizo la aclaración. Muchos son los que entran por esa puerta amplia. Y pensemos así, como si él estuviera indicando, ese letrero de bienvenidos dice bienvenidos, pero es bienvenidos al infierno. El Señor Jesús les está diciendo, y saben, muchos son los que entran por ella. Otra forma de poderlo entender es que el Señor Jesús les está diciendo, y saben, la mayoría de ustedes se va a ir por esos caminos. Se va a ir por esa invitación del diablo, por esa invitación que los va a llevar al infierno. La mayoría va a tomar esa decisión. En cambio, la puerta angosta, muy pocos son los que realmente se encuentran con ella. El Señor Jesús se presentó en ese pasaje como el Salvador único, como el Salvador verdadero. Él les dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 3:16, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, cuando está hablando sobre el nuevo nacimiento, Juan 3:3, lo voy a leer en esta traducción. Dice así, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y esta frase, nacer de nuevo, significa que la salvación consiste en una nueva forma de vivir, en un nuevo comienzo en la forma en la que vamos nosotros a vivir. Ha quedado atrás el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el peligro que corrían esas personas? Dejarse llevar por la religión. Ya eran religiosos y no vivían en paz. Ya eran religiosos y vivían enojados y amargados contra el Señor Jesús. Otros tenían miles de dioses, pero sabían que, pues, todos sus dioses no les daban paz, no les perdonaban sus pecados, no los libraban de la culpa, no les daban vida eterna. Las personas enfermas, las personas con una vida destruida, las personas que se habían entregado completamente al pecado y habían acabado en esa vida de pecado, esas personas sabían que nada de lo que habían probado en esta vida les había dado resultado. Pero la mayoría de esas personas, cuando se levantó de ese sermón, volvió a su vida de ruina, volvió a su vida de idolatría, volvió a su vida de paganismo, volvió a su vida de religión, y terminaron destruidos, terminaron en el infierno. Imagina lo horrible de haber, lo que hoy pueden estar pensando esas personas en el infierno, porque están conscientes. Que la mayoría podría decir, tal vez un Herodes, tal vez alguien de esos podría decir, bueno, en la vida conseguí todo. Pero tenía razón Jesús, de nada me sirvió haber ganado el mundo y haber perdido mi alma. Pero las otras personas probablemente dirían, mi vida fue una vida desastrosa. Nunca tuve paz, nunca logré lo que quise.
y no supe en qué momento llegué a este lugar. Y Jesús tenía razón. La mayoría de todos nos fuimos por el camino ancho, tomamos la decisión equivocada y acabamos en este lugar de perdición. Venimos 2000 años después y las palabras son las mismas. Las palabras siguen siendo las mismas. La invitación sigue siendo la misma. Hay un letrero con una puerta amplia y bien llamativa, tal vez llena de luces llamativas, como los aparadores, podríamos decir. Tal vez invitaciones a todo tipo de deleites, de placeres. No solamente la comida, no solamente la música, no solamente una falsa libertad, una falsa promesa de amor. El dinero, la política, muchas cosas que el día de hoy están pasando, que el día de hoy te ofrece el mundo, muchas cosas. Jesús dijo, la mayoría entra por esa puerta amplia, la mayoría va por ese camino ancho y la mayoría termina destruidos en el infierno. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar en algunos años cuando tú dejes este mundo? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Yo no sé cuál pueda ser la forma en la que te encuentras el día de hoy, pero puedes tener una religión y puedes sentirte bien con esa religión porque hacer cosas buenas nos levanta el ego, nos hace sentir bien, tal vez hasta nos hace sentir útiles. Pero tus pecados han sido perdonados. Ayudar a personas es bueno. A Dios le gusta eso. Pero eso te concede el reconciliarte con Dios, hacer bien a las personas te reconcilia con Dios. La respuesta es no, porque las obras humanas no tienen la capacidad de pagar nuestros pecados. Si hubiera una religión, si una vida moralmente buena pudiera salvarnos, entonces el Señor Jesús se habría equivocado cuando Él dijo que Él era el único camino para llegar al Padre, para llegar al cielo, que Él era el único camino para ser salvo y perdonado y reconciliado con Dios. Y si Jesús se equivocó en eso, entonces Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos. Lo más maravilloso es que, gracias a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, que venció al pecado, que venció la tentación del diablo, que venció el mundo, que murió en la cruz, pero la muerte no pudo retenerlo porque no había pecado en él, y que fue él mismo el que resucitó de entre los muertos, demostrando su victoria, demostrando que Él era el Salvador, que Él es el Salvador. No sé cómo pueda estar tu vida, pero tal vez estás desesperanzado, y tal vez has ganado el mundo, y tal vez tienes gran éxito, y tal vez eres una persona maravillosa. Tal vez eres popular y la gente te ama, pero si no has hecho la paz con Dios, el camino ancho es el que has tomado. Y vas a terminar, como dijo el Señor Jesucristo, destruido. Probablemente el mundo te hizo pedazos. La mayoría de las personas que estaban en esa multitud estaba así. La mayoría de las personas que estaban en esa multitud tenía una vida desastrosa. Algunos inválidos, algunos atormentados por demonios. Algunos otros no tenían nada, eran en una pobreza extrema, lo habían perdido todo.
Algunos otros eran huérfanos, algunas otras eran mujeres abandonadas o que habían matado a sus esposos. La situación, la condición social y espiritual en ese momento era extraordinariamente dura, difícil. Y el día de hoy no es diferente. Abortos, niños huérfanos, abandonados por sus padres y entregados a una televisión, o diferentes teléfonos, tabletas, a la tecnología. Esposas abandonadas por sus esposos o esposos abandonados por sus esposas. Personas que no creen en la religión. Y está bien porque no sirve para nada. ¿Cuántas personas están enfermas del corazón? No hablo en lo físico. ¿Cuántas personas están tristes? ¿Cuántas personas están enojadas? ¿Cuántas personas se han enojado contra Dios y perdieron toda esperanza? ¿Cuántas personas no sienten emoción de escuchar acerca de Jesús o acerca de Dios? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la decisión que tomaste en tu vida y a dónde te ha llevado el día de hoy? Porque hoy es un buen momento para que te alejes de ese camino, para que busques la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida. Y eso se llama Jesucristo. ¿No quisieras venir en esta noche a los pies de Jesús? ¿No quisieras en este momento entregarle tu vida a Jesús y saber que lo que Jesús le dijo a aquel hombre, necesitas volver a nacer, necesitas recibir una nueva vida, comenzar una nueva vida, pero reconciliado con Dios, perdonado por Dios, teniendo a Dios de tu lado? ¿No quisieras venir a Jesús en este momento y decirle, Dios mío, ya no puedo más? Ahí donde quiera que estés, quisiera invitarte a que puedas tú cerrar tus ojos y puedas escuchar estas palabras. Jesús buscaba multitudes de personas, pero generalmente lo encontramos yendo a lugares donde la gente estaba descarriada y necesitada. El Señor Jesús decía, vengan a mí. El Señor Jesús hacía esta invitación. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y sabes una cosa, podemos venir a Jesús porque Él tiene el poder para hacernos descansar. Podemos venir a Jesús porque verdaderamente Él es el Salvador. Él venció lo que nadie podía vencer, el pecado. Y Él pagó por tus pecados y mis pecados. Jesús nos compró con su sangre para hacernos libres de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al diablo y de la condenación y de la esclavitud a la muerte. Solo Jesús tiene el poder para hacerte libre, para darte una nueva vida. Si no conoces a Jesús, hoy es el día que Dios ha venido a darte tal vez una vez más esta invitación, o tal vez por primera vez estás escuchando estas palabras. Ven a Jesús,
Trae tus cargas, trae tus sufrimientos, trae aquellas cosas que ya no puedes cargar. Entrégaselas. Dile, estoy cansado, estoy agobiado, estoy agotado, no puedo más. Se me acabó la fuerza, se me está acabando la vida. Estoy a punto de rendirme. Ya no sé qué hacer. Dile con tus palabras cómo te sientes. Y si tú te has alejado de Dios, tal vez este pensamiento viene a tu mente. Pues yo comencé bien y todo iba maravilloso, pero en un momento me equivoqué y pequé. Y parece como si me hubieran desconectado de Dios. El Señor Jesús dice estas palabras. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No quisieras venir a Jesús? Si no lo conoces, es la oportunidad para presentarte, humillarte y ser salvo. Si lo conoces pero te alejaste y el día de hoy te sientes lejos, desconectado, el Señor Jesús dice, no estoy lejos, aquí estoy. Y la misma invitación es para todos. Bienvenidos, benditos de mi Padre, al reino eterno. Esa es la invitación que hoy Jesús nos hace. Dile conmigo estas palabras donde quiera que tú estés. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, creo que tú eres el único Salvador, el Hijo de Dios, el que venció el pecado, el que vivió la única vida perfecta y que gracias a tu justicia, gracias a tu humanidad, es que moriste en la cruz y tu sacrificio es suficiente, de sobra, para salvarme y darme perdón y darme vida eterna. Señor Jesús, tal vez he vivido lejos de ti, muy lejos. Señor Jesús, pequé y me desconecté y no sé cómo volver a ti. Pero dices tú que aquí estás. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Quiero abrirte la puerta de mi corazón. Y te invito, Señor, a que entres en mi corazón, a que entres en mi vida, a que seas mi rey quiero coronarte como mi rey. Quiero adorarte como mi Dios y quiero amarte como mi Salvador. Señor Jesús, creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Creo que tú eres la puerta. Creo que tú eres la vida eterna. Señor Jesucristo, ten misericordia y haz tu obra. Restáurame, renuévame, hazme una nueva persona. Conéctame contigo. Vuélveme a poner en esta dignidad. Devuélveme el gozo de la salvación. Y que tu Santo Espíritu me renueve. Lléname de ti, oh Dios. Cumple tu propósito. Creo que mis pecados fueron pagados, los presentes, los pasados y aún los futuros. Descanso en el poder de tu muerte y resurrección.
Creo en ti, Señor Jesucristo. Bendito Dios Santo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Les invito a que puedan compartir el enlace, que puedan compartir a todos sus contactos. Como dicen, hay que hacer viral el mensaje. Y les recuerdo, gracias a Dios, porque esto que hacemos es posible gracias a personas como ustedes, a la gracia de Dios y a sus oraciones. Gracias por aquellos que contribuyen, que Dios les bendiga, que Dios les dé más. Y bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz. Shalom.